Bien, buenas noches a todos los presentes. Les damos una cordial bienvenida a este conversatorio virtual que tiene como tema desafíos en la búsqueda laboral y protección de los derechos laborales en las regiones de Lambayeque y Piura. Está organizado por la Fundación ECOS, por la sede Piura y Lambayeque. Les pedimos por favor a todos los presentes mantener sus micrófonos apagados y escribir cualquier consulta o comentario en el chat. En breve estaremos dando inicio. Bien, nuevamente bienvenidos a este conversatorio. Primero queremos invitar a Susana Linares, representante de la Fundación ECOS en la sede de Lambayeque, para podernos dar unas palabras de bienvenida y dar por aperturada este evento. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por haber estado aquí presente. Es un gusto, mi nombre es Susana Linares, como le dijo Carol. Soy coordinadora regional actualmente de Fundación ECOS en la región de Lambayeque y este conversatorio se ha realizado para el fin de tener unas expectativas con referente a nuestro desafío en la búsqueda laboral y protección de los derechos laborales, y en esta ocasión más que nada en las regiones del norte como Lambayeque y Piura, que son las muy hermanas muy cercanas, y de una cierta forma espero que sea un grato gusto y a la cierta vez les doy la bienvenida cordial y asimismo, casi a finalizar de este conversatorio se estará pasando un link de asistencia para el tema del registro y poder así entregar su certificado de participación. Muchas gracias. Gracias, Susana. Ahora seguimos con Enrique Mauricio para que pueda dar sus palabras. Y adelante, Enrique. Hola, buenas noches con todos, chicos. Bueno, como ya saben, mi nombre es Enrique Alonso Mauricio Sandoval y soy coordinador regional de la Fundación ECOS C de Piura. Y bueno, por medio de este espacio buscamos promover el diálogo y la reflexión sobre los retos que enfrentan especialmente los jóvenes en acceso a un empleo digno, así como también fortalecer el conocimiento de sus derechos laborales. Agradecemos a todos nuestros participantes y panelistas y a todas las personas conectadas. Y les invito a aprovechar este espacio para aprender y compartir y construir juntos propuestas que nos impulsen a un cambio positivo en nuestras comunidades. Gracias. Gracias, Mauricio. Y bueno, gracias por las palabras a nuestros coordinadores. Y como lo he mencionado, este espacio busca que generemos reflexiones y propongamos soluciones también frente a estos retos que venimos enfrentando nosotros los jóvenes y los trabajadores de las regiones en sí, no solo de Piura y Lambayeque, sino creo que todo el Perú. Entonces, tenemos un gran reto por ahí. Ahora presentamos a los panelistas que nos acompañarán esta noche.
Nos acompañan 4 panelistas expertos y, bueno, sobre todo comprometidos con el desarrollo regional y apasionados por los derechos laborales. Entonces, les pedimos que al ser presentados nos compartan brevemente su nombre, institución, organización a la que pertenecen y una frase que resuma su visión sobre el trabajo digno en cada región. Empezamos, por favor, con la panelista Rosemary Ventura. Adelante, señorita Rosemary. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, Confírmeme, por fuerte y favor. claro. Genial, genial. Uy. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Les saluda Rosemary Ventura, estudiante del último año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente hago labor social con la población vulnerable de adultos mayores a través de la Asociación Civil Voluntades acá en Lambayeque. Y bueno, con respecto a este tema específicamente, pues yo creía que solamente las oportunidades en algún momento nada más los tenía la capital, ¿no? Pero se dan las oportunidades y esa joven era yo pensando hace 5 años, ¿no? Pero después de participar en diferentes programas, he considerado que las oportunidades están y es precisamente ese desafío en el que debemos de abordar todos juntos. Muchas gracias, Rosemary, por tus palabras. Ahora seguimos con el siguiente ponente. Adelante, por favor, señor Erwin Namuche. Escuchamos. Sí. Hola, buenas noches con todos. ¿Sí se me escucha? Sí, fuerte y claro. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Más que todo es un espacio para dialogar y compartir. Mi nombre es Erwin Namuche, yo soy abogado por la Universidad de Piura y en mi desarrollo profesional litigo, sea en materias estén en mi alcance y mi especialidad, siendo una de ellas la materia laboral, que me llama mucho la atención en relación a la relación laboral, con relación a la prestación de servicios del trabajador, y espero compartir buenas ideas con ustedes. Muchas gracias. Seguro que sí. Muchas gracias. Ahora seguimos, por favor, con el señor Augusto Ramírez. Adelante, por favor. Hola, Bueno, buenas noches, ¿se me escucha? sí, sí, se le escucha. Mi nombre es Augusto Ramírez Galvez, soy estudiante de sociología y practico pertenezco al Parlamento Joven y sobre todo me interesó este tema, o esta invitación me interesó porque ante Lambayeque y Piura, al ser tan cercanas como llegaron a mencionar, es muy importante entablar o saber las problemáticas que enfrentan los jóvenes al momento de iniciar su vida laboral y al desconocer también de ellos, se le hacen o se aprovechan más que todos sus empleadores, ¿no? Y, y eso es lo que me interesó y poder aportar en este pequeño conversatorio, pues, ¿no? Gracias. Muchas gracias. De seguro que sí va a ser muy importante también el tema de sociología en este taller. A ver, ahora continuamos con José Caballero. Adelante, por favor. Hola, 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 ¿me escuchan? Bueno, primero que nada, buenas noches. Estoy solucionando el tema de mi cámara. Justo estaba en una llamada hace poco y tampoco puedo prender la cámara. Ahorita van a traer mi hermano una cámara para conectarme. Y nada, estoy muy contento por la invitación. Quiero agradecer a Enrique, a la Fundación ECOS por la oportunidad. Igual estoy aquí porque me interesa mucho el tema de poder defender el derecho laboral de los jóvenes, porque justamente ahora es donde quieren aprovecharse mucho más, no solamente de la entidad privada, sino también de la entidad pública. Entonces, estamos aquí para que más jóvenes sepan cuáles son las oportunidades que hay para vencer esta brecha y también qué herramientas pueden utilizar. Muchas gracias. Gracias, José.
Bien, ahora sí, vamos a empezar con la dinámica. Vamos a dar una ronda de preguntas a cada uno de nuestros cuatro panelistas. Tendrán entre 7 a 12 minutos para poder responder las preguntas de forma clave y también relacionándole con el tema que nos compete, que son los desafíos laborales y cómo desde su rol contribuyen a enfrentarlos. Asimismo, cualquier consulta o por parte de los asistentes, les invitamos a que puedan escribir en el chat. eh, y empezamos entonces. Vamos a empezar primero con la señorita Rosemary Ventura. Bueno, la primera pregunta está referida a cuáles son los principales desafíos que enfrentan los jóvenes a buscar empleo en Lambayeque y en Piura. Wow. Bien, cuando hablamos de los desafíos laborales juveniles en nuestra región, sobre todo, no hablo desde la teoría académica, sino desde la realidad que he vivido y observado también durante estos años de trabajo directo con jóvenes de diferentes organizaciones. El primer gran desafío es la brecha geográfica y de conectividad. En este caso, Lambayeque y Piura, a pesar de ser regiones económicamente importantes, seguimos siendo periferia en términos de oportunidades laborales de calidad, ¿no? Y las grandes empresas, las startups innovadoras, no sé si han escuchado, los centros de investigación y de desarrollo siguen concentrados en Lima. Esto genera una paradoja porque tenemos jóvenes talentosos en todo el Perú, como los que veo en las universidades regionales, por ejemplo, pero las oportunidades que podrían potenciar precisamente ese talento están a 800 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, el segundo desafío que considero es la desconexión entre la formación académica y la demanda laboral real, porque una cosa es seguir estudiando de una manera que hace 20 años y seguimos en lo mismo, ¿no? Pero ahora la demanda laboral real ya necesita otras competencias y durante mi experiencia como asistente legal y en proyectos de voluntariado, he observado que muchos jóvenes egresan, si bien es cierto, con conocimientos sólidos de sus carreras, pero sin las competencias transversales que el mercado demanda. Por ejemplo, ¿no? En el sector legal regional se necesitan abogados que no solamente dominen la teoría jurídica, sino que también entiendan lo que es la tecnología y que puedan comunicarse efectivamente con poblaciones vulnerables, que manejen las herramientas digitales para las gestiones de los casos, ¿no? Y otro tercer obstáculo que podría decirles es la limitada cultura emprendedora y de innovación. En mi trabajo actual de Constituye ya he observado que muchos jóvenes tienen ideas de negocios brillantes, pero se desaniman ante lo que perciben como complejidad burocrática para poder formalizar estas empresas. Cuando yo les explico que pueden constituir su empresa en 72 horas y que esto es completamente digital, sin notarios, sin colas, sin trámites presenciales, muchos pues se sorprenden porque desconocían que estas facilidades existían, ¿no? Y esta desinformación en los jóvenes sobre herramientas de formalización empresarial, pues es un obstáculo significativo que limita lo que es la creación de nuevas oportunidades laborales y perpetúa lo que es la dependencia de los sectores económicos tradicionales. Que ojo, no estoy en contra de estos sectores económicos tradicionales, que si bien son importantes, pero no generan los suficientes empleos de calidad para la creciente población de una joven educada, pues, ¿no? Entonces, el cuarto desafío es la falta también de redes de profesionalismos y mentorías. En mi trayectoria, por ejemplo, programas de Aspire Leader de Harvard o mi participación en redes nacionales como internacionales fueron catalizadores fundamentales en mi trayectoria, pero la mayoría de jóvenes regionales no tienen este acceso a estas redes. Y no es solo cuestión de méritos, sino también de información y de conexiones. Muchos ni siquiera saben que estas oportunidades existen. Y si queremos seguir hablando de estos problemas, pues es la persistencia de barreras socioeconómicas estructurales. En mi caso, ser la primera generación universitaria significó
navegar en un sistema educativo y laboral totalmente desconocido, sin guías familiares, no sabía a quién consultarle y pues me imagino que también muchos jóvenes han pasado por lo mismo, muchos jóvenes talentosos de familias humildes abandonan sus aspiraciones profesionales por presiones económicas inmediatas y he visto casos de compañeros con un talento increíble, pero que dejaron sus estudios para trabajar en empleos precarios porque sus familias pues necesitaban ingresos urgentes, ¿no? Y finalmente existe un desafío específico de género y discriminación, ¿no? Muchas veces si nos damos cuenta y miramos quiénes están en el poder, ¿acaso hay más mujeres que hombres? No, al contrario, hay más hombres que mujeres, ¿no? Y justamente en este panel, en este conversatorio igual, hay 3 hombres y una mujer, ¿no? Entonces, como mujer joven de provincia, he enfrentado cuestionamientos sobre mi capacidad de liderazgo de mis pares masculinos que no han experimentado. En sectores como el legal, por ejemplo, donde las mujeres somos mayoría en el aula, y seguramente mis compañeros también habrán experimentado eso, la mayoría somos en el aula, pero en el poder, ¿no? Están por lo general masculinos y seguimos siendo minoría en posiciones de liderazgo en el mercado laboral regional. Por otro lado, la pandemia agudizó todos estos problemas, pero también reveló oportunidades. Eso no hay que dudarlo, ¿no? Y el trabajo remoto democratizó parcialmente el acceso a empleos de calidad y jóvenes regionales pudieron competir en igualdad de condiciones. Pero siempre hay un pero. Esto también evidenció la brecha digital, la deficiencia que tenemos en el Perú sobre la brecha digital en todas nuestras regiones, ¿no? Quienes no tenían acceso a Internet de calidad o equipos adecuados quedaron aún más rezagados, ¿no? Y les cuento un poquito, porque yo soy de un caserío en el que muy poca señal llega, por ejemplo, cuando se dio el tema de pandemia, ¿no? Los alumnos, para comunicarse con el docente, tenían que irse a los cerros para poder captar un poco de señal, pero los padres no estaban preparados para ese momento, porque no manejaban de tecnología, apenas un celular que pues servía para llamar, ¿no? Entonces, siempre van a haber esos peros, pero también no sé, es nuestra iniciativa de salir adelante y ver otras alternativas. Sí, Eso es con perfecto, concuerdo respecto a la contigo, pregunta. Rosemary. Nos has hablado acerca de los desafíos que tenemos, ¿no? En tanto geográficos, la brecha digital, las barreras socioeconómicas, estas redes de mentoría que deberían ser fortalecidas en la universidad para de repente compartir mayores oportunidades y estas mallas que ya pues, vienen bastante antiguas y estamos ahorita con el tema de IAs y sigue creciendo el tema digital, entonces deberíamos actualizarnos por ahí. Entonces son puntos bien claves que efectivamente, ¿no? Venimos enfrentando, no solo en Piura Lambayeque, sino creo que en todo el Perú, sobre todo en las partes más alejadas. Y en la segunda pregunta está referida a qué competencias o habilidades considera que son más valoradas actualmente en el mercado laboral regional, tanto en Lambayeque como en Piura. Bien, mira, basándome en mi experiencia práctica en estudios jurídicos, mi trabajo con más de 300 personas en asesorías legales y mi experiencia también actual facilitando lo que es la formalización empresarial a través de Constituye Ya, puedo identificar que algunas competencias claves que están transformando el panorama laboral, ¿no? Primero, el tema de lo que es de la alfabetización digital. Algunos no conocen, o la mayoría, pero esto ya no es una opción, ¿no? Aprenderlo, esto es fundamental. Cuando trabajé en el Tribunal de Honor, por ejemplo, de la universidad, la digitalización de procesos no era solo una mejora operativa, era una necesidad competitiva ya. Entonces, los empleadores regionales buscan a jóvenes que no solo sepan usar tecnología, sino que puedan aplicarla, innovarla, ponerla en temas, aplicarlo en problemas tradicionales. En mi caso, me ayudó muchísimo lo que son las certificaciones en Microsoft y algunos conocimientos en herramientas digitales que lo llevé gracias a Plaxi y me abrieron puerta estos conocimientos jurídicos que no, o sea, no solamente los conocimientos jurídicos, sino también conocimientos digitales, porque no basta ya ahora solamente con en lo mío, que por ejemplo yo estudio derecho, no solamente basta el tema jurídico, ¿no? Sino también ya
es necesario el tema de habilidades digitales. Por otro lado, la competencia más valorada actualmente pues, es la capacidad de la resolución de problemas complejos con recursos limitados usando herramientas digitales disponibles. Porque si bien en Lambayeque y en Piura se opera con presupuestos menores, ¿no? Equipos más pequeños, pero los problemas son igual de complejos que en otras regiones, ¿no? Y en mi experiencia he visto cómo la digitalización no solo reduce costos y también tiempo, sino que democratiza el acceso a servicios que antes estaban reservados para quienes podían pagar abogados, notarios caros, ¿no? Entonces, los empleadores buscan profesionales que sepan identificar y aplicar estas soluciones tecnológicas existentes para resolver problemas tradicionales, porque no tienen nada que inventar, simplemente aplicar a estos problemas tradicionales y generar resultados de alta calidad y con menos recursos. Esto es lo que buscan ahora las empresas, ¿no? Y por otro lado, las habilidades de comunicación intercultural y multilingüe está en una alta demanda porque nuestra región tiene una riqueza cultural diversa, pero también recibe inversión internacional, especialmente en lo que es la agroindustria, minería, profesionales que pueden comunicarse efectivamente con comunidades rurales y con ejecutivos internacionales, tienen ventajas también competitivas significativas, ¿no? Y mi trabajo con respecto a poblaciones vulnerables me enseñó también que a comunicar conceptos legales complejos en un lenguaje accesible es tan valioso como dominar lo que es la jurisprudencia más sofisticada, ¿no? Sofisticada, perdón. Entonces, también, por otro lado, tenemos lo que es la calidad de liderazgo colaborativo. Y digo liderazgo colaborativo porque esto es crucial. Durante este tiempo, pues aprendí que el liderazgo regional requiere construir consensos, generar alianzas y movilizar recursos dispersos. Por ejemplo, este conversatorio ha sido a través de recursos que han tenido los propios miembros, ¿no? De esta fundación, ya recursos humanos, ¿no? Entonces, los empleadores buscan profesionales que buscan liderar equipos diversos, gestionar conflictos constructivamente y generar sinergias entre sectores tradicionalmente desconectados. Entonces, las competencias de innovación social y empresarial son altamente valoradas, ya que el mercado laboral regional está evolucionando hacia modelos que combinan lo que es la rentabilidad con un impacto social. Y mi trabajo pues ha venido facilitando lo que es la formalización empresarial, que no solamente resuelve un problema burocrático, sino que democratiza el acceso al emprendimiento formal. Empleadores progresistas que buscan profesionales que entiendan que los negocios sostenibles deben generar valor económico y social, ¿no? Otro de los puntos que podría mencionar es la adaptabilidad y aprendizaje continuo, que son esenciales. Mis certificaciones, por ejemplo, también reflejan una mentalidad que el mercado regional valora, ¿no? Y eso deben tener en cuenta los jóvenes ahora, porque deben de capacitarse, la capacidad de reinventarse constantemente. Y los sectores económicos regionales están en transformación acelerada, porque, por ejemplo, veo que la agricultura se tecnifica, el turismo se digitaliza, los servicios se automatizan, profesionales que pueden evolucionar con estos cambios que son altamente demandados. Y otro punto importante que considero tener en cuenta es las habilidades de gestión de proyectos con impacto medible, porque todo tiene que ser medible para que uno vaya creciendo y cada vez el impacto sea más importante, ¿no? Durante mi trabajo como directora provincial de asuntos legales, aprendí que no solo basta con hacer bien el trabajo, hay que poder demostrar el impacto cuantificable. Eso me enseñó una directora cuando reportó lo que asesoré a más de 200 jóvenes. Si se dan cuenta, es un número a quienes impacté. No solamente describo la actividad, sino es un impacto medible. Los empleadores también buscan esto, buscan profesionales que piensen en términos de resultados, no solo de procesos, que no se queden en procesos, ¿no? Quiero esto, bien, ¿cuáles son tus resultados? ¿No? Y finalmente, la competencia ética y de transparencia, wow, eso es diferenciador porque en contextos regionales donde la corrupción,
puede ser normalizada, lo podemos ver normal muchos, ¿no? Pero los profesionales deben tener un sólido, tienen que tener sólidos sus principios éticos y transparente en sus gestiones. Y este trabajo tiene que ser íntegro, no solo un valor personal, sino tiene que tener una competencia profesional que genere confianza y les dé más oportunidades. Y pues estas competencias no se desarrollan solo en aulas universitarias, sino también en la práctica, en proyectos reales, y es ahí en la interacción con los problemas complejos y las comunidades diversas que van a poner en acción sus competencias, ¿no? Y por lo mismo deben ser basados bajo los principios éticos y, como les dije, ser transparentes. Sí, qué importante lo que dice Rosemary, porque justamente, ¿no? Nuestro país actualmente está enfrentando una ola de corrupción que parece que, no quiero ser negativa, pero es que no tiene fin. Es un, es un problema que no solo afecta el tema de empleo, afecta a todos los sectores. Y bueno, muy importante lo que dices, aparte, ¿no? De que tenga estas habilidades, ya sea en tecnología, en liderazgo, habilidades multilingües que puedan comunicar con las comunidades y también con organismos internacionales, y que también que sean resilientes, todas las cosas están cambiando, entonces necesitamos Yo invito ahí profesionales. justamente a las mujeres en tema de tecnología, porque las mujeres, digamos, es como que no están dentro de la tecnología. Siempre veo a chicos, ¿no? Ensayando en software y todo eso. ¿Y dónde están las mujeres? Claro, entonces, sí, pues Sí, el mundo está cambiando, que cada minuto sale una cosa nueva, entonces necesitamos estar en eso, en constante aprendizaje, adaptarnos, ser resilientes, pero todo esto se engloba justamente para qué lo hacemos, ¿no? Con un propósito siempre. Y obviamente tienen que estar los principios súper fuertes, súper marcados, la ética, la transparencia, porque si queremos cambiar ese tema de la corrupción, va a ser imprescindible hablar o actuar sin ética y sin transparencia. Entonces, rescato mucho lo que has comentado, Rosemary. Ahora vamos con la tercera y última pregunta. Dice, ¿qué acciones pueden tomar los gobiernos locales, las universidades, organizaciones sociales para cerrar la brecha entre la formación profesional y las necesidades del mercado laboral en la región o en el Perú? wow, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mira, después de haber participado en más de 6 organizaciones juveniles, trabajar facilitando lo que es la formalización empresarial digital y colaborar directamente con las instituciones educativas y empleadores regionales, he identificado algunas acciones concretas que podrían ayudar a transformar esta realidad, ¿no? En el caso de los gobiernos locales, deben asumir un rol de articulación estratégica, ¿no? Como parlamentaria también propuse crear mesas de empleabilidad juvenil permanentes donde gobiernos locales, universidades, empresarios y organizaciones sociales se reúnan mensualmente para poder diseñar soluciones colaborativas, porque esto no requiere grandes presupuestos, pero sí requiere muchísima voluntad política y liderazgo estratégico, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, las universidades necesitan revolucionar su vinculación con el sector productivo, propongo aquí que todas las carreras incluyan obligatoriamente lo que son prácticas preprofesionales pero extendidas, donde los estudiantes trabajen un año resolviendo los problemas reales, ¿no? Reales de empresas o de comunidades regionales, que no sean practicantes, porque muchos practicantes los mandan a sacar copias, ¿no? Entonces, que no sean ese tipo de practicantes, sino estudiantes que lideren proyectos con impacto medible. Como dije, tiene que ser medible todo para ver el progreso, ¿no? Y ver si realmente esto se está cumpliendo o si nos estamos acercando al objetivo. Es fundamental también facilitar lo que es la formalización empresarial juvenil. Mi trabajo aquí con Constituye ya me ha demostrado que muchos jóvenes tienen proyectos buenísimos que ya están listos, pero desconocen que pueden formalizar sus empresas completamente digital, ¿no? Y ahí es el miedo. Recuerdo que hace 2 días, creo, estaba en una reunión con una señorita que le habían hecho pedido de Ecuador, pero que era de aquí de Lambayeque,
ella tenía productos, entonces había tenido, me dijo, miedo de poder vender estos productos a otra nación, ¿no? Entonces, también lo que a veces nos limita es el miedo. Por otro lado, los gobiernos locales deben invertir en infraestructura digital educativa, ya es hora, creo yo. Cada distrito debería implementar centros de empleabilidad digital con internet de alta velocidad, equipos actualizados y capacitación tecnológica, ¿no? Y esto democratizará lo que es el acceso a oportunidades laborales remotas y formación online de calidad, ¿no? Y necesitamos también las certificaciones de competencias regionales con la finalidad de que validen habilidades específicas del mercado local, ¿no? Y como gestión, por ejemplo, de proyectos agroindustriales, turismo sostenible, atención a poblaciones rurales, facilitación de formalización empresarial digital. Todas estas certificaciones desarrolladas colaborativamente entre universidades y empleadores crearían un lenguaje común, ¿no?, entre formación y el mercado laboral. Creo que sería una buena estrategia no utilizarlo. Por otro lado, puede ser lo que son los programas de becas que deben evolucionar hacia becas de un impacto regional que incluyan compromisos de desarrollo de proyectos con impacto local, incentivando que que esta formación pues beneficie directamente a las comunidades de origen. Y finalmente, debe crearse un fondo regional de empleabilidad juvenil. Aún no lo he visto esto, entonces considero este punto, ¿no?, porque con recursos públicos y privados se puede financiar lo que son proyectos innovadores de inserción laboral, y esto es lo que necesitan muchos jóvenes, desde capacitaciones específicas hasta emprendimientos juveniles con un criterio de impactos medible. Y la clave está en entender que cerrar esta brecha requiere un ecosistema colaborativo donde cada sector aporta sus fortalezas específicas para multiplicar el impacto colectivo. Correcto. Muchas gracias, Rosemary. Nos has hablado de cómo, ¿no?, estos actores tienen que tener un lenguaje común, ¿no?, para que las cosas funcionen, porque si el gobierno trabaja por su lado, las universidades por su lado, los jóvenes perdidos, no vamos a tener resultados. Entonces necesitamos hablar un lenguaje común. Y bueno, necesitamos también que estas políticas públicas, como tú has mencionado, como sería el Fondo Regional de Empleabilidad Juvenil, se ajusten, ¿no?, a la realidad de cada departamento. Muchas veces nuestros gobiernos locales generan planes políticos que de repente no se ajustan o no benefician al sector más necesitado en cada departamento. Entonces, eso sería, muchas gracias por tu participación, Rosemary. La verdad es que ha sido buenísimo, nos has dado ideas, seguro van a haber dudas, comentarios. Las invito también a participar a los que están presentes y bueno, quedamos pendientes de las preguntas. Gracias, Rosemary. Bien, ahora vamos a seguir con el abogado Erwin Namuche, que nos va a hablar o está enfocado en el tema legal y laboral. A ver, licenciado, la primera pregunta es, ¿qué mecanismos existen para denunciar casos de explotación laboral o despidos injustificados? Uy, creo que está con el micrófono apagado. Sí, ya lo activé, muchas gracias. Ok, ya. Me había comentado de la ponencia, tenía algunas diapositivas que había compartido, pero que quería compartir más que todo, pero a la respuesta que necesitas es qué mecanismos uno puede tener a su disposición del trabajador para frente a las vulneraciones que se puede hacer por el empleador. Bueno, efectivamente, pues en principio la primera es una presentación de una queja frente al mismo empleador, ¿no? Solicitando que se le reconozca tales derechos. Eso es lo más propio y lo más, digamos, inmediato que uno puede tener porque de alguna manera le estás dando cuenta al empleador que tú estás conociendo tus derechos y que no eres un ignorante, que no tienes ese desconocimiento de lo que se te está pasando. Pero muchas veces, ante ese supuesto que el empleador, pues aún teniendo un supuesto de un trabajador conocedor de la norma laboral
o incluso frente a un sindicato es renuente, es díscolo y no quiere reconocer los derechos laborales de los trabajadores. Entonces nos abre a otras oportunidades u otras acciones, como sería recurrir, por ejemplo, a SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo, para denunciar estas infracciones a la norma laboral también, dependiendo de las circunstancias, así como también acciones legales que pueda tener el trabajador, como sería, por ejemplo, una demanda, sea por hostigamiento laboral, sea por reconocimiento de los derechos laborales, entre otros supuestos. Eso, estimada. Ok, Tiene, muchas gracias. Sí, no, entendemos que muchas veces no conocemos nuestros derechos laborales y bueno, parte también de nosotros en nuestro trabajo poder verificar nuestro contrato, saber qué derechos, qué obligaciones sí. tenemos, ¿no? Para poder acudir a SUNAFIL, a la Dirección de Trabajo o en todo caso al Poder Judicial. Bien, la segunda pregunta está referida a cómo se promueve la formalización del empleo en las regiones como Piura, Lambayeque. ¿Qué avances o limitaciones hay? ¿Cómo se promueve la formalización? En principio yo creo que existen dos factores, un tema que es económico. Los empleadores, así como el trabajador que se reclama, evidentemente, que cumpla con determinados presupuestos y que cumpla con determinadas características como trabajador, el empleador también debe estar constituido y el empleador debe ser formal en principio, desde siempre para de esa manera poder regular la relación laboral. La relación laboral, por más que el empleador no quiera reconocer los derechos laborales por un tema económico, porque no quiere pagarle los beneficios sociales a los trabajadores, el derecho laboral justamente entra a esta esfera y le dice pues al empleador, tú tienes que reconocer tales derechos en materia económica, en materia de sus beneficios sociales, pero también le impone determinadas cargas al empleador, porque el empleador pues también debe contar con determinadas circunstancias y requisitos que la ley, la norma laboral le exige, sea para el trabajador, sea para incluso para él mismo. Pero, por ejemplo, para al trabajador, que es el sujeto que se encuentra subordinado dentro de la relación laboral, pues hay que darle condiciones de trabajo. El empleador tiene que tener esa circunstancia, esa capacidad de darle a todos sus trabajadores condiciones de trabajo, como por ejemplo sería una ferretería donde los trabajadores pues tienen que mover fierros, mover alambres, entre otros elementos de construcción. Y las condiciones de trabajo pues va desde los guantes, desde el casco, desde las botas, desde la maquinaria que se utiliza para transportar el fierro, la capacitación que se le hace. Entonces, una brecha o una barrera es el aspecto económico. El empleador no tiene esa capacidad económica para constituir un centro de trabajo donde pueda brindar garantía y efectividad a favor del trabajador. Y el otro aspecto, el tema formal, es que el trabajador, pues el empleador, mejor dicho, también desconoce el derecho. O sea, es un empleador muchas veces informal que desconoce que tiene que elaborar un contrato, desconoce que si no hay contrato se entiende que hay una relación indeterminada, desconoce de prestaciones de servicios, desconoce de prestaciones de beneficios sociales, de derechos, descansos médicos, entre otros. Y eso implica que incluso el mismo empleador busca capacitarse. Por eso, de alguna manera, están los complaints o están las capacitaciones mensuales que el empleador recibe para también saber cómo tratar ante diferentes circunstancias que el trabajador pasa. O, por ejemplo, podría ser un trabajador que le sucede algún tema de accidente y el empleador no sabe ni y desconoce cómo debe tratarlo ante esa circunstancia. Eso es una situación que también implica una formalidad. Sin embargo, aunque no nos encontremos la formalidad y tampoco encontremos aspectos económicos, sustento económico, el derecho laboral aún se mantiene, aún busca sustentar, aún busca proteger evidentemente al trabajador que se encuentra subordinado y en una posición inferior en esa circunstancia. Claro, se entiende, ¿no? Que el derecho laboral es una materia noble, ¿no? Que tiene por protección, en este caso, proteger al trabajador. Pero también es cierto estos desafíos que enfrenta el trabajador, perdón, el empleador, ¿no? Que como dice, uno, que enfrentamos el tema de la informalidad,
Otro que parece que nuestra normativa también a veces no es muy poco entendible, como por ejemplo, yo, empresa, quiero revisar qué pasa con un accidente, qué son las condiciones laborales. Muchas veces no lo logro entender. Entonces, por ahí de repente nosotros como jóvenes podríamos ir actualizándonos, buscar talleres o algo para poder dar soporte, ¿no? a estas empresas. Y por otro lado, por los trabajadores, que si bien es cierto, uno trabaja porque de verdad tiene que sustentar una familia, pero tenemos ahí como un desbalance, ¿no? La empresa busca generar un tema económico, pero el trabajador busca sustentar una familia. Entonces, por ahí me parece que de repente nosotros como jóvenes podríamos ir capacitándonos, como lo venía diciendo, y poder abarcar también de repente por ahí, como lo dijo la compañera, asesorar a las empresas, de repente promover estos derechos que de repente muchos trabajadores desconocen. Y en la tercera pregunta sería, ¿cómo puede la ciudadanía, especialmente los jóvenes, informarse y hacer valer sus derechos laborales ante situaciones de abuso y de informalidad? Sí, quizás para los estudiantes de Derecho, para las personas que formamos parte de la Facultad de Derecho, esta circunstancia no sea un obstáculo. Sin embargo, muchas personas que no versadas en la materia, como serían incluso nuestros padres o nuestros hermanos, desconocen de esos puntos. Entonces, estas personas, en principio, ellas mismas deberían de darse cuenta de esa situación que están vulnerables y deberían, de una manera de prevención, buscar información de cómo, qué consiste un contrato laboral, cuánto es el sueldo mínimo, cómo es que se me debe pagar, entre otros motivos y otras razones básicas, o sea, el ABC del derecho laboral. Para cualquier persona, incluso para las personas que salimos al mercado y nos constituimos ya en una población económicamente activa, evidentemente, al momento de firmar un contrato laboral, existe una serie de cláusulas que muchas veces desconocemos. Y al desconocer, no podemos nosotros mantener una posición de equilibrio para poder, de alguna manera, frente al empleador, negociar las circunstancias. Y de ahí nace el tema de los desequilibrios y también nace el tema de las desigualdades y desventajas. Ahora, una persona, aparte de tener conocimiento o de buscar el conocimiento en distintas formas, el Estado, por una parte, siempre está en constante capacitación por medio del Ministerio de Trabajo o SUNAFIL en sus ferias, así como también, por ejemplo, la Defensoría Pública, los consultorios jurídicos gratuitos, las universidades, las expoferias, las mismas empresas, incluso algunas veces realizan dentro de sus labores, las empresas privadas realizan sus labores de capacitación a favor de los empleados, a favor de los trabajadores o futuros trabajadores. Y también lo realiza por medio, por ejemplo, de captación de trabajadores. Cuando una empresa, por ejemplo, no sé, Bacus o Mistimayo, realiza una capacitación para convocatoria de trabajadores o situaciones análogas, también realiza de una manera capacitación de los derechos o exactamente cómo va a estar conformada la relación laboral. Por otra parte, también queda a criterio de cada persona que al menos conoce algo de la norma laboral, dar cuenta a sus amistades, dar cuenta a sus familiares, porque compartir conocimiento es algo muy bueno. Compartir conocimiento significa también aprender para quien comparte dicho aporte. Compartir circunstancias, compartir experiencias a favor de los familiares, a favor de los amigos, también se genera una cadena o alguna estructura de referencia al menos, de saber que en el tal caso, en tal circunstancia, tal ejemplo del despido, que no le quisieron reconocer los derechos laborales, que nunca le quisieron firmar el contrato, que tuvo un accidente dentro del centro laboral y lo sacaron de un momento a otro sin darle atención médica ni nada, al menos esas anécdotas
que uno comparte puede influenciar a las personas que tiene a su alrededor para que puedan compartir y puedan saber algo más de derecho laboral. Entonces, de alguna manera concluyo que lo principal es que como toda persona que comienza la población económicamente activa, ella, la misma persona sea la que busque la información, porque de alguna manera en un mundo virtual del año 2025 es muy fácil conocer cuáles son los derechos que me corresponden. Y ya queda a criterio de cada uno de nosotros buscar capacitarse al menos en el ABC del derecho laboral. Lo segundo sería los órganos del Estado que se mantengan siempre en búsqueda de capacitar sobre el derecho, porque el derecho es un derecho fundamental, así como también es promoción del Estado, que las relaciones laborales se mantengan en condiciones de dignidad y en respeto de los derechos laborales. Y por último, pues una cuestión del aspecto privado, sea por empresas que busquen capacitar a la población, así como también cada uno, ¿no? Sea agente, operador de justicia, digamos así, que uno pueda compartirle a los familiares, a los amigos cercanos, qué derechos le corresponden. En mi caso, en calidad de abogado, alguna vez pues le he terminado, digamos así, dándole algunas luces de derecho a mis amistades, que son odontólogos o psicólogos o docentes, entre otros que desconocen, y yo le digo, pues al menos ahí esto va, esto no es cierto, esto es un mito, esto es una realidad, esto es una desventaja, entre otros motivos que al finalizar en ese conjunto debería de promoverse y mejorar el aspecto del derecho al trabajo. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, licenciado. Y qué importante lo que dijo, ¿no? Esta cultura de ser agentes y operadores de promover el conocimiento de repente de nuestra familia, nuestros amigos, y así de por ahí hay un abogado, un joven abogado que está ya por egresar, compartir, ¿no? Estos conocimientos que finalmente no solo nos van a beneficiar a todos, sino a nuestra comunidad, y eso va a ser una réplica, ya sea en regiones o, bueno, Dios quiera, en todo el Perú, la verdad, porque sí lo Sí. necesitamos en este tema de informalidad. Entonces, nos ha indicado que va a compartir algunas diapositivas. Sí, o sea, bueno, el tema que yo quería compartir es el tema del principio de irrenunciabilidad del derecho laboral. ¿Sí los pueden ver? Sí, sí, sí se puede ver. Bien, este principio, en realidad todo principio es muy importante en las relaciones laborales. Muchas veces, si se ve desde una óptica legalista, positivista del derecho, todo lo que está en el papel, todo lo que está en la norma, el contrato, en la ley, es lo que existe en el derecho laboral, pero eso es una concepción muy restrictiva, muy limitada. Para al menos mi consideración, siempre es bueno tomar en cuenta los derechos fundamentales, así como también los principios constitucionales que están alrededor y que no es necesario, digamos así, tenerlos siempre en un papel, porque ya existen de por sí, o sea, ya existen sine qua non, ya es una existencia previa a cualquier relación laboral. Entonces, ¿qué son los principios? Eh, Tenemos que los principios son líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente a una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover o encauzar la aprobación de normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos. Y eso es evidente, al menos en el último punto. Cuando la norma no puede regular todo, la norma no puede ser algo tan perfecto que comprenda todas las series de circunstancias y casos concretos que puedan existir en una gran variedad. Ya se habría dicho muchas veces que el juez tampoco es la boca muerta de la ley y ante esas circunstancias donde uno no sabe qué ley aplicar, o sea, finalmente, oye, ¿qué ley aplicamos porque ninguna ley lo regula? Justamente entre los principios para solucionar casos concretos, para dar eh, luces al caso. Entonces tenemos que las funciones del principio son informativas, inspiran al legislador para realizar normas, para regular creaciones y consecuencias jurídicas.
normativa, cumple con un papel de fuente normativa porque termina siendo parte de un sistema jurídico, fuente de derecho e interpretativa, porque busca tener un criterio orientador para resolver casos concretos, para aplicar y salvaguardar los derechos e intereses de las personas o de los operadores que se encuentran en la relación laboral. Este principio sí tiene una regulación constitucional, está en el artículo 26, inciso 2 de la Constitución vigente, en donde establece que son principios que regulan la relación laboral, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Entonces, estos principios no son los únicos, o sea, no hay que limitarnos que el artículo 26 tenga 3 principios y se acabó, sino que se verá en aspecto desde el aspecto de las constituciones no codificadas o desde el aspecto de los principios en general, que existen mayores principios que se pueden aplicar en una relación laboral. Pero concretamente en este caso, el carácter irrenunciable de los derechos, que el trabajador, por más que quiera, no pueda renunciar a algo que le favorece. Entonces, tenemos que en este caso existe norma dispositiva y norma taxativa. ¿Dónde va a aplicar el principio de irrenunciabilidad? La norma va a aplicar en la norma taxativa. ¿Qué diferencia entre una y la otra? La norma dispositiva pues va a regular las relaciones donde un trabajador y un empleador pueden llegar a un acuerdo por medio de los convenios laborales o por medio del mismo contrato laboral. Que la norma taxativa es lo que ya está, es lo mínimo, es lo más básico que se debe reconocer a favor del trabajador. Y el ejemplo más básico es la remuneración mínima vital. Un trabajador no puede, por más que quiera, por más acuerdo que exista, por más papel que firme, que pueda ganar menos que la remuneración mínima vital, porque justamente el Estado y justamente el sistema jurídico ha buscado regular pisos en los cuales no se puede de manera gráfica ir subterráneamente. Todo piso hacia adelante será a favor del trabajador. Este principio también lo tenemos regulados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como una casación que justamente también es de Lambayeque, que habla sobre el carácter protector del derecho laboral. Y concretamente, ¿cuántas veces tantas personas, y de alguna manera también me incluyo cuando recién terminé la universidad y comenzaba a hacer mis prácticas y comenzaba a hacer mi vida de bachiller y luego de abogado? Hemos pasado por contratos laborales en los cuales no se nos reconocen determinados supuestos, como horas extras o participaciones en utilidades o algún tema de CTS, entre otros. Por más que el trabajador se encuentre en una situación de subordinación, una situación complicada, una situación donde debe de tener el trabajo, si no su familia no tiene ingresos económicos ese mes y no puede pagar colegio, no puede pagar salud, entre otros, no puede llegar al extremo de renunciar a determinados derechos laborales que le corresponden de por sí, frente a un empleador que muchas veces desconoce o que alguna vez es conociendo, eh, en su posición de dominio, pues no quiere pagar. Hay a veces supuestos donde yo he escuchado trabajadores que siempre los hicieron trabajar a lo largo como locadores de servicio, ni siquiera incluso como locadores de servicio, sino como hoy día te pago y mañana no te pago, y nunca se les pagó una asignación familiar, nunca se les pagó una CTS, una gratificación, o incluso teniendo accidentes laborales dentro del centro de trabajo, no cubrieron nada de esa situación y los dejaron en su abandono. Y luego, por ejemplo, puede aparecer que ante una circunstancia que la SUNAFIL o el ministerio en un juzgado le dice, tu empleador estás actuando muy mal y por lo tanto, como actúas muy mal, vamos a sancionarte, vamos a colocarte las indemnizaciones. El empleador pueda llegar ante ese supuesto cuando dicen coloquialmente, me descubrieron, ¿no? O sea, yo estaba haciendo mal las cosas y ahora tengo que pagarle al empleado, al trabajador, tengo que pagarle, no sé, una cantidad de los beneficios sociales que yo no le he pagado durante todos estos años de la relación laboral. Y el empleador, pues, busque llegar a un acuerdo con el trabajador y le quiera pagar menos y le corresponde, no sé,
50.000 soles, de manera de ejemplo, por los beneficios sociales que él haya logrado obtener, pero quiere llegar a un acuerdo por 15.000, por 20.000, mucho menos que le corresponde, pues ahí también justamente entra el derecho el principio de irrenunciabilidad a los derechos laborales, que un trabajador, dado que se encuentra en una situación de menoscabo, una situación de complejidad familiar, económica, no tenga que ceder, no tenga que bajar la cabeza coloquialmente, no tenga que decir sí ante las propuestas que aparentemente son favorecedoras del empleador, sino que por eso justamente se le reconocen los derechos, por eso justamente el principio busca que a ese acuerdo que hayan llegado, incluso firmado, notarial, que lo hayan registrado, sea nulo. La Constitución del 93 no lo dice, pero la 79 sí lo decía, pero no importa que no lo diga, o sea, porque justamente es nulo, o sea, termina siendo nulo. Es algo contrario a las normas, que muchas veces pasamos. Entonces, hay un test de disponibilidad de los derechos que uno debe de pasar para ver si es que algo puede cederse, si es que un trabajador puede decir, pero bueno, yo quiero llegar a un acuerdo con mi empleador, quiero finalmente cerrar este problema, porque también tener un problema es desgastante emocionalmente también para el trabajador, pero uno puede negociar siempre de las normas dispositivas, no de las taxativas. No, uno no puede renunciar a que le paguen menos de la remuneración mínima vital, uno no puede renunciar a menos de las vacaciones, uno no puede renunciar menos a la gratificación que te toca, no puede renunciar al periodo de lactancia, no puede renunciar al periodo de descanso semanal, no puede. O sea, son cuestiones tan básicas que todo acuerdo es nulo. Pero los acuerdos, que como por ejemplo sería el trabajador que tiene un acuerdo por convenio o por medio incluso por el sindicato, ¿no? Que el trabajador no se gana tanto y ahora se le va a pagar un porcentaje de otra forma, en otra cuenta bancaria, o se le va a hacer una reducción por cuestiones objetivas económicas, cuestiones que estén de libre disposición si se puede llegar, pero aún así, las cuestiones de libre disposición, como serían vacaciones, que tú puedes vender vacaciones coloquialmente al empleador, deben de pasar por un test de disponibilidad. Y ello implica al menos que la norma procesal del trabajo, la nueva ley procesal del trabajo en su artículo 30 te regula criterios a tomar en cuenta, como sería que el acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles. Debe ser adoptado por el titular del derecho, o sea, el trabajador, no puede ser el empleador que firma por ese mismo trabajador, como algunas veces pasa, y debe de haber participado pues, de un abogado en materia de asesoría de derecho laboral. Pero concretamente, más allá de estos criterios, a mi consideración, pues todo acuerdo que llegue el trabajador debe ser siempre razonable y proporcional, en todo sentido. Razonable en lo que se te ofrece, en lo que uno va a llegar a firmar, sea cediendo, sea favoreciéndose, y proporcional, porque objetivamente hay que analizar si se está vulnerando derechos fundamentales o cuestión que no. Entonces solamente se dependerá al caso concreto. Pero para concluir, la premisa más elemental de mis diapositivas o de mi materia a compartir es que todo acuerdo que el empleador proponga o que coaccione y que el trabajador en su desconocimiento firme o bajo coacción también, bajo necesidad también, es nulo. No es nulo porque afecta las normas de derecho laboral, es nulo porque afecta incluso a su dignidad como trabajador, a la importancia de un sistema jurídico. Y ese acuerdo, al ser nulo, es lo mismo que reconocer los derechos laborales. Y si hay algo que compensar, si hay algo que abonar de diferencia de lo que le hubiese tocado, si él se dio 5 cuando en realidad le tocaba 7 o le tocaba 8, esa diferencia aún le favorece al trabajador, aún es para él, aún le corresponde ese derecho. Los derechos terminan siendo bienes jurídicos a favor de la persona,
es un bien jurídico porque te perfecciona en tu necesidad. En este caso, un trabajador, la remuneración concretamente, que es lo más gráfico, perfecciona a tu necesidad de los gastos familiares, gastos personales que se tienen de manera diaria o de manera mensual. Entonces, al ser un bien tan importante, uno no puede afectarlo y se debe de proteger por acciones legales y constitucionales. Eso sería todo en mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Se ha abierto bueno, se ha un amplio conocimiento con respecto a este principio, ¿no? Tan importante. Y bueno, como lo ha comentado, todo acuerdo que justamente, ¿no? Esté en contra de los derechos, que por así son irrenunciables, es nulo. Y también hay que, me imagino, dentro del plazo poder acudir a la vía correspondiente, ¿no? Porque también tengo entendido que hay un tema ahí de prescripción, caducidad de repente. Todo es en su debido momento. Entonces, ahora vamos a pasar con el tercer ponente en el conversatorio, que está referido al señor Augusto Ramírez. Sí, aquí estoy. Gracias. Perfecto, sí se le ve en la cámara. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta, que está referido a qué derechos laborales suelen desconocer los jóvenes al iniciar su vida laboral. Bueno, para responder esta pregunta, desde mi punto sociológico, soy sociólogo o estudiante de sociología. Bueno, desde una perspectiva sociológica, ¿no? Tendríamos que el desconocimiento de los derechos laborales por parte de los jóvenes, tanto en Lambayeque y Piura, no es solo una cuestión individual, sino que un reflejo de estructuras sociales que perpetúan desigualdades y limitan el acceso al conocimiento, donde los jóvenes suelen ignorar derechos claves como que el límite de 4 horas de trabajo para los jóvenes de 14 a 15 años, el acceso obligatorio a salud, el derecho a igual salario por igual trabajo o la prohibición de tareas peligrosas para menores de 18 años. ¿Cómo manejar maquinaria pesada? Por ejemplo, ¿no? En Piura, muchos adolescentes en chacras trabajan jornadas más largas sin saber que esto es ilegal, mientras que en Lambayeque, solo el 12% de los jóvenes informales tienen seguro social. Bueno, este conocimiento está arraigado principalmente en varios factores. Primero, la desigualdad educativa, ya que en regiones con alta pobreza como Lambayeque y Piura, donde el 43% de los trabajadores o trabajadoras domésticas abandonan la secundaria, las escuelas no siempre priorizan enseñar derechos laborales, ya que esto se agrava por la falta de capital cultural, donde muchas familias, especialmente en zonas rurales, no están familiarizadas con la legislación laboral, por lo que no se transmiten ese conocimiento a sus hijos. Segundo, las relaciones de poder en el mercado laboral informal, que representan el 80% en estas regiones, Piura y Lambayeque, favorecen a los compañeros. ¿En qué sentido? Quienes se benefician del desconocimiento juvenil para imponer condiciones precarias como contratos verbales, por ejemplo aquí en el mercado de Chiclayo, o despidos sin indemnizaciones en restaurantes. Tercero, la normalización cultural de la informalidad hace que los jóvenes vean el trabajo precario como algo inevitable, aceptando salarios bajos, menos del sueldo mínimo. Eh, Además, podemos usar el concepto de reproducción social, bueno, en el ámbito sociológico, de un autor famoso de Pierre Bourdieu, que para entender cómo la falta de acceso a recursos educativos y redes sociales perpetúan la vulnerabilidad de los jóvenes. Por ejemplo, ¿no? Lo que se suele hablar últimamente sobre los ninis, que vendrían a ser los que no trabajan y no estudian, eh, que representan el 18.2% de los jóvenes y el 61.2% en las mujeres. Reflejan cómo las responsabilidades de cuidado y la maternidad temprana limitan a las mujeres jóvenes, reforzando roles de géneros tradicionales. Para cambiar esto, principalmente necesitamos intervenciones que transforman estas estructuras, sea en las escuelas que enseñen derecho como parte de la ciudadanía activa,
campañas comunitarias, sea en zonas rurales, quechua y español, y organizaciones juveniles que empoderen a los jóvenes para cuestionar estas normas. Y eso sería mi participación en esta pregunta. Muchas gracias, Augusto. Bien, la segunda pregunta está referida a qué medidas legales se debe fortalecer para proteger a los jóvenes trabajadores. Ay, Bueno, en este punto, para fortalecer las medidas legales a los jóvenes, tanto de Lambayeque y Piura, implica transformar sobre todo las estructuras sociales y de poder que perpetúan su vulnerabilidad, donde la informalidad, porque esto usualmente ocurre más que todo en la informalidad misma, porque no es solo un problema económico, sino un reflejo de desigualdades sociales, normas culturales y sistemas que limitan el acceso de los a sus derechos, ¿no? Como por ejemplo, 4 medidas legales claves que se podría para entallar esta problemática, vendría a ser hacer obligatorio una ley que es la ley número 30288, donde que promueve el empleo juvenil formal para los jóvenes de 18 a 24 años. Es actualmente opcional, ya que permite a los trabajadores en sectores como la agricultura en Piura o el comercio en Chiclayo evitar contratos formales. Desde una perspectiva sociológica, esta opcionalidad refuerza las relaciones de poder asimétricas en el mercado laboral, especialmente en pequeñas empresas, ya que priorizan reducir costos sobre los derechos de los jóvenes. Hacer esta ley obligatoria en sectores claves con incentivos como una reducción del 30% en aportes a Exalú durante los primeros 2 años para equilibrar así estas dinámicas. Asimismo, también tenemos que establecer cuotas mínimas de contratación juvenil formal, eh, como por ejemplo, ¿no? En Piura, donde el desempleo juvenil se triplicó en el 2023, esta medida obligaría a sectores como la agroindustria a incluir a los jóvenes en planillas, dándole acceso a Exalú, ya que solo el 12% de los jóvenes informales aquí en Lambayeque lo tienen. Asimismo, también promoviendo la integración de los jóvenes en estructuras económicas formales y reduciendo la marginalización, especialmente de las mujeres jóvenes. Además, también de crear tribunales laborales juveniles, ya que establecer estos tribunales especializados tanto en Lambayeque y Piura con procesos gratuitos y rápidos servirían para resolver conflictos laborales, ya que empoderaría a los jóvenes para exigir sus derechos, donde actualmente el 68% de los jóvenes en los mercados de aquí de Chiclayo trabajan sin contratos escritos, lo que los dejan vulnerables a despidos injustos o falta de pago. Además, estos tribunales fortalecerían la autoridad legal racional, contrarrestando el poder arbitrario de los trabajadores en contextos informales, ya que esto llegaría a fomentar una cultura donde los jóvenes se ven sujetos a sus derechos, ¿no? Además, intensificar la fiscalización con tecnología y participación comunitaria, principalmente, ¿no? Fortalecer SUNAFIL, con brigadas móviles para inspeccionar sectores de alta informalidad, como por ejemplo, ¿no? Las construcciones en Piura, donde el 58% de los jóvenes realizan tareas peligrosas, o los mercados en Lambayeque, es crucial. Un piloto en Lambayeque aumentó la detención de infracciones en un 40%, además de que la informalidad como práctica cultural es aceptada, ya que al visibilizar las violaciones laborales, ya que visualizan las elaboraciones laborales. Y como conclusión y a manera de así de síntesis sobre esta pregunta es principalmente fortalecer estas medidas legales no solo protege a los jóvenes, sino que también llegan a transformar las estructuras sociales que perpetúan la informalidad. También al hacer obligatoria la ley que llegué a mencionar, número 30288, eh, establecer cuotas, crear tribunales y mejorar la fiscalización, podemos empoderar a los jóvenes para que rompan los ciclos de exclusión y pobreza.
pero esto siempre que todos, o sea, gobierno, tanto el principal y regionales, comunidades y jóvenes se trabajen juntos, ¿no? Y se lleguen a una dinámica compartida y no se dejen vulnerar sus derechos. Qué buenísimo, Augusto. Nuevamente sale, ¿no? Que todos deberíamos hablar el mismo lenguaje. Y bueno, nos has brindado unas estrategias súper claves. Espero que les puedas servir a todos los participantes para de repente de ahí poder plantear soluciones, ya sea para si trabajan en el gobierno, en la universidad. Y bien, vamos con la última pregunta que está referida. ¿Qué papel deberían tener las instituciones educativas y las organizaciones juveniles en la formación de una cultura de respeto a los derechos laborales desde edades tempranas? Que justamente también lo mencionaste en la pregunta anterior. Sí, claro, bueno, las instituciones educativas y las organizaciones juveniles son pilares fundamentales, ¿no? Para construir una cultura de respeto a los derechos laborales desde edades tempranas, ya que pueden transformar las estructuras sociales que perpetúan la informalidad y la vulnerabilidad de los jóvenes en las regiones mencionadas. Además, estas instituciones no solo transmiten conocimiento, ya sean colegios primarios, secundarios y en las universidades mismas, ya que, sino que también moldean normas culturales, fomentan la agencia social, asimismo también que desafían las relaciones de poder que limitan a los jóvenes que se encuentran trabajando. Por ejemplo, ¿no? Instituciones educativas sembrando capital cultural y conciencia crítica. Bueno, aquí principalmente las escuelas son espacios claves para socializar a los jóvenes en una cultura de derechos laborales, contrarrestando la reproducción social, dicho por un sociólogo, Bourdieu, ya que perpetúa la aceptación de trabajos precarios, tanto en Lambayeque y Piura, donde el 43% de los trabajadores domésticos, como lo llegué a mencionar anteriormente, abandonan la secundaria debido a la sobrecarga laboral. Además, las escuelas pueden integrar los derechos laborales en asignaturas como desarrollo personal, ciudadanía y cívica o educación para el trabajo. Por ejemplo, ¿no? En este punto, actividades prácticas como la simulación de negocios de contratos, análisis de casos reales como los abusos como abusos en las horas de trabajo o talleres con SUNAFIL pueden enseñar a los estudiantes a reconocer y exigir derechos como el límite de 4 horas diarias para los jóvenes de 14 a 15 años o la afiliación de Excelú, ya que solo el 12% cuentan con este beneficio. Asimismo, también las organizaciones juveniles, ya que construyen capital social y redes de empoderamiento. Bueno, las organizaciones juveniles son esenciales, como esta, por ejemplo, para formar redes que promuevan el capital social, como lo llegué a mencionar, dando a los jóvenes herramientas para organizarse, denunciar abusos y transformar sus comunidades. Los jóvenes enfrentan la explotación en sectores como la agricultura, que ha ido en aumento, o el comercio ambulatorio, que se ve en cualquier lado. Estas organizaciones pueden liderar iniciativas como talleres entre pares para enseñar derechos laborales eh, y además de que al derecho a igual salario o la prohibición de tareas peligrosas para menores de 18 años. Asimismo, también la sinergia entre escuelas y organizaciones juveniles eh, donde, las, donde las instituciones educativas y las organizaciones no solo responden a estructuras sociales, sino que las transforman al fomentar prácticas que desafían la informalidad. Por ejemplo, ¿no? Las escuelas pueden invitar a organizaciones juveniles a liderar talleres o ferias laborales donde los estudiantes aprendan a redactar contratos o denunciar abusos. Por ejemplo, ¿no? En Piura, un programa de CEDEPAS Norte capacitó a 600 jóvenes mostrando el impacto de estas alianzas. Juntas pueden crear plataformas digitales como aplicaciones o videos educativos para llegar a zonas rurales con poca conectividad, abordando la desigualdad estructural que limita el acceso al conocimiento. Eh, Como conclusión y llamado a la acción, tenemos que las instituciones educativas y las organizaciones juveniles tienen un papel transformador al construir una cultura, sobre todo de respeto a los derechos laborales, desde tempranas edades, donde las escuelas pueden dotar a los jóvenes de capital cultural y conciencia crítica, mientras que las organizaciones juveniles fortalecer el capital social
y las agencias colectivas. Juntas pueden desafiar más que todo las estructuras que perpetúan la informalidad, empoderando a los jóvenes de estas regiones para exigir sus derechos, como el acceso a salud, que es la salud es primordial, o la protección contra trabajos peligrosos. Pero esto requiere más que todo una coordinación con SUNAFIL, gobiernos locales y comunidades. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Augusto. Nos has hablado acerca de talleres más en práctica, ¿no? Para que puedan fortalecer no solo en las escuelas, sino también en las organizaciones juveniles. Muchas gracias por tu participación. Ahora pasamos con el panelista 4, que nos va a hablar acerca desde su experiencia personal de acción, licenciado José Caballero. Empezamos con la primera pregunta, que está referido a cómo ha sido su experiencia personal en el acceso al empleo o el emprendimiento de su región. Hola, hola, Carol, ¿cómo estás? Carol, he preparado unas slides. ¿Serían antes o después de las preguntas? Mm, sí, bueno, si desea, bueno, ahorita podría pasar sus slides, no hay problema. Ya, perfecto. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Sí. Creo que me tienes que dar acceso para poder compartir pantalla. Sí, justo estoy solicitando. A ver, dame un momentito, Ya, por vale, favor. vale, perfecto, perfecto, perfecto. En todo caso, mientras van solucionando el tema del acceso, podríamos ir entonces continuando con las preguntas, ¿te parece? Sí, sí, claro, perfecto, para no editar el tiempo tampoco. Sí, claro. Bueno, la primera pregunta estaba referida a cómo ha sido tu experiencia personal en el acceso al empleo o en el emprendimiento en tu región. Vale, perfecto, gracias. Eh, bueno, en mi caso personal, bueno, antes de comenzar, me estaba haciendo memoria y no pude presentarme. Bueno, mi nombre es José Alexander y soy ingeniero comercial. Egresé hace poco menos de un año de la carrera de ingeniería comercial. Y bueno, respondo a la pregunta. Yo tuve la oportunidad de trabajar o incluso de ser intern o practicante desde segundo año en la universidad cuando estaba en pandemia. Y creo mucho que tuve esa gran oportunidad, porque no todos tienen la oportunidad, ahora que ya he crecido, ¿no? Y tengo varios amigos, no todos tienen la oportunidad de encontrar un trabajo en tempranos ciclos, ¿no? Porque yo me encontraba en tercer ciclo de la universidad. Y creo bastante en el tema de las comunidades digitales o las comunidades de, de personas que comparten algo en común. En mi caso, yo, bajo el mismo expertise donde me encontraba en ese entonces y el contexto, era voluntario en una comunidad de innovación y emprendimiento que se llama Spin Out y tenía incidencia a nivel nacional. Y justamente la pandemia ayudó bastante en que esa comunidad se pueda unir más por el tema de la digitalización, el tema de que, por ejemplo, si yo soy de Piura o de Lima o de Arequipa, no había ninguna barrera porque todas las interacciones eran virtuales, ¿no? Ya sea por Zoom o por Meet. Entonces, aprovechamos esa bondad de la virtualidad para aprender más, para conectar más con las personas. Y en mi caso, tuve la oportunidad justamente bajo ese mismo contexto. Yo conocí a un amigo que era de Lima y veíamos cómo trabajábamos juntos en la comunidad, como una comunidad que fomentaba innovación y emprendimiento. Fomentábamos lo que era aprender habilidades blandas, incluso hard skills y soft skills. Y algo que les gustaba bastante a los voluntarios y a los miembros era aprender, sobre todo aprender. Tenían muchas ganas de aprender y sobre todo porque todo lo que se enseñaba en los talleres o bootcamps era en Lima y no todos tenemos la oportunidad de ir a Lima todos los meses o por lo menos una vez al año. Entonces, la virtualidad ayudó bastante y he aprendido bastante. Y en ese desenvolvimiento que estábamos desarrollando es que un amigo me hice amigo de un ingeniero empresarial de la UPC y me dice, ¿sabes qué, Alexander? Hemos visto cómo chambeas en Spinout, o sea, como voluntario, y necesitamos a un practicante en marketing
en la empresa. Y yo digo, pero, o sea, en confianza, pero brother, yo no sé nada de marketing, ¿no? Recién estoy en segundo ciclo o en tercer ciclo en todo caso, y recién voy al curso de marketing en tercero o cuarto año de la carrera. No, tranqui, ¿sabes qué? Aquí te voy a enseñar todo, igual todos los miembros del equipo son jóvenes, nadie pasa de los 25 años, yo tenía 18, creo que ya había cumplido 19 recién. Y entonces, bajo ese contexto, es que me pude apalancar desde la comunidad o el voluntariado donde estaba para poder empezar, entre comillas, con mi vida laboral. Y el desafío, creo yo, si hubiera sido, perdón, hubiera sido un poco más retante si no hubiera habido el tema de la virtualidad, incluso el tema de la conexión digital. Hoy por hoy, por ejemplo, está normalizado hacer un meet con alguien de Lima, alguien de otro país. Yo recuerdo cuando ingresé a la universidad en 2019, o sea, conocíamos, sí, yo conocía más o menos, pero no estaba normalizado ni creo que las personas conocían que era Zoom por lo menos. Y ahora hoy por hoy ya todos bajo lo que pasamos conocemos muchas herramientas digitales. Entonces, el contexto hubiera sido otro, estoy seguro, hubiera sido otro, más retante. Obviamente igual hemos tenido retos por el tema igual de la distancia y sobre todo, como mencionaba Rosemary, en el tema de que las oportunidades, sobre todo en mi carrera, que es innovación y emprendimiento, se encuentran en Lima. Aún seguimos con el centralismo, aún seguimos con el tema de las brechas, pero yo me considero una persona súper esperanzadora y sobre todo yo estoy seguro que poco a poco se va a diversificar y vamos a encontrar oportunidades de desarrollo en provincias, en regiones. Por ejemplo, un caso particular que me gustaría compartirles, hay un evento muy importante dentro del ecosistema de innovación que es el TechSuyo, que son profesionales que se encargan de contar su experiencia en Estados Unidos, porque es una red de profesionales que trabajan y viven en Estados Unidos, más que todo en Google, en Facebook, en WhatsApp, que trabajan allí, en esas empresas, y se juntaron porque la mayoría trabaja en Silicon Valley y dijeron, ¿por qué no fomentamos a que más peruanos vengan a Silicon Valley a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces ellos se juntaron en Estados Unidos y vienen una vez al año, a Lima, para poder compartir sus experiencias, convocatorias de trabajo, incluso piden practicantes, entre otros roles importantes. Pero ahora la pregunta es, ¿quién tiene la oportunidad de ir a Lima si somos de provincia? O sea, todas las oportunidades se centran en Lima, y no quiero satanizar a Lima, pero es la realidad. Y una iniciativa que me gustó bastante fue que el primer tech suyo que hicieron fuera de Lima fue hace 2 años, lo hicieron en Arequipa, y ahora fue como que el primer pincelazo para poder, la palabra que utilizaron, recuerdo, democratizar las oportunidades para los jóvenes que estamos ligados en carreras empresariales. Ahora, creo que le toca este año al norte, ojalá elijan Piura, ojalá, pero ya la organización del tech suyo siempre lo pimponea, un año en Perú, otro año en el año pasado fue en Harvard, ahora este año les toca al Perú de nuevo, entonces me imagino que ya van a seleccionar, no creo que sea el sur esta vez, porque ya fue hace 2 años, y ojalá sea Piura o Tumbes, cualquier ciudad del norte. Entonces, uno de los retos que puedo mencionar ahora es el tema, como ya mencionaron, el tema de la distancia, la brecha geográfica es muy amplia. Y algo que también he podido ver que algunos jóvenes, y que son mis compañeros de la universidad, amigos que conozco en otros espacios de voluntariado, de programas de formación, es que todavía nos está costando, aunque es poco creíble el tema de la digitalización. Si bien hemos aprendido, por ejemplo, cómo programar una reunión en Google Calendar o cómo hacer un to-do list en Notion o en los to-do list que hay aplicaciones, el mismo hecho que estamos regresando a la presencialidad, esto nos está haciendo olvidar. Por ejemplo, alguien que trabaja en tecnología sí o sí va a utilizar su Notion, ¿no? Para ver el tema del Kanban, el tema también del Trello, etcétera. Pero, por ejemplo, una persona que trabaja como asistente administrativo, ¿cómo podría aprovechar las tecnologías de ahora para su uso diario? Entonces, es una gran pregunta, es una gran pregunta, y que estoy seguro que poco a poco se va a encontrar una solución para poder aplicar y sobre todo no dejarlo y no olvidarlo, porque no debemos dejarlo aprendido lo que aprendimos en pandemia. Gracias. Gracias, José, qué inspirador y bueno, gracias por el dato de este evento que, bueno, al menos yo desconocía. Bien, vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿qué consejos darías a otros jóvenes para defender sus derechos laborales y encontrar oportunidades sostenibles, de acuerdo a tu experiencia? Vale. Yo tuve la oportunidad de hacer prácticas en una empresa que capacita a emprendedores, no voy a decir su nombre, y estuve como practicante allí como 8 meses a 9 meses. Obviamente, esa fue, bueno, como toda empresa para mí que era primeriza, porque era la primera empresa que trabajé de manera
presencial, porque la chamba que les comenté que agarré de manera virtual, estuve casi 2 años trabajando allí, pero en mi escuela, que ya justamente pedían regresar a la presencialidad, una de las tantas modificaciones híbridas era que las prácticas deberían hacerse de manera presencial. Entonces, todo lo que trabajé en la empresa, no, o sea, no valió para la escuela, pero sí valió mucho para mí, porque aprendí bastante, conocí muchas personas y aprendí muchas herramientas digitales. Pero entonces, bajo ese mismo rumbo que me orillaba el tema de la universidad, el tema del retorno a la presencialidad, es que llego a esta empresa a hacer prácticas durante 8 meses. Y algo que ahora me doy cuenta, porque yo en ese entonces era muy joven, tenía creo que 19, 20 años ya, es que me pagaban un sueldo, ni siquiera un sueldo, era una propina, y incluso yo estaba ahí 6 horas diarias por lo llegar, o sea, 2 horas más ya hacía una jornada completa, y hasta ahora yo me pregunto cómo es que pude dejar que, o sea, no quiero decir un término despectivo, un término negativo, pero sí, cómo pude dejarme de tratar así, porque fueron varias situaciones difíciles que yo no experimentaba, yo nunca traté, no, nunca logré, o mejor dicho, nunca pensé que iba a pasar eso. El tema del abuso laboral es totalmente cierto, yo lo viví en carne propia, y aún así me quedé, como dice el meme, ¿no? Aún así me quedé. Me quedé por el tema del miedo a que si no me contrata otra empresa en Tacna o en Piura, o si no en otra empresa en cualquier parte del país, por el tema de que era presencial. Y el miedo, creo que el factor que puedo rescatar aquí es el miedo y el easy, y es ahí donde justamente quería explicar un poco cómo poder vencer o cómo poder afrontar y ser frontales ante esa mentalidad, porque todo parte de la mentalidad propia, ¿no? Y cómo uno trabaja. Y tiene que ver mucho el tema de los valores, el tema de cómo uno se ha formado y cómo ser valiente a poder afrontar situaciones difíciles en el trabajo. Y justo yo estaba escuchando atentamente lo que decía el ponente que me precedió, y es importante saber, yo desconocía totalmente sobre mis derechos laborales, sobre el tema de lo que debería ser el como practicante, y muchas cosas más, y que poco a poco me fui informando con el tema de la formalidad, ¿no? Que es muy importante. Pero pasa que a veces que las empresas no desean formalizar a sus practicantes, o incluso no desean tener este, gente que sepa esas cosas, o sea, que estén informadas por el hecho que no quieren pagar lo que corresponde. Entonces yo diría que el consejo que daría a los jóvenes que están en esta etapa, que lean bastante sobre el régimen laboral, sobre sus derechos laborales. Yo lo hago hoy por hoy, incluso a la empresa que pasé después y que es una empresa presencial también, donde ya me pusieron, bueno, comencé por servicios, tener planilla, y ahí como que poco a poco ya es como un dominó, vas aprendiendo más y tú dices, ah, mira, esto me toca, ¿no? Esto me tocaba, y como que ya tú mismo pides, porque ya sabes qué es lo que te tocas, pero ¿cómo tú vas a pedir si no sabes lo que te toca, ¿no? Entonces yo digo, lean bastante sobre el régimen, escuchen. Ahora, hoy por hoy hay mucha información en YouTube, en Google, incluso en ChatGPT. Y sin ir muy lejos, yo ahora puedo decir que en TikTok también hay muchos creadores de contenido que te explican estos temas, que te lo explican de una manera súper didáctica, súper simple, sin mucho rollo. Yo diría que se informen, porque la información está allí y está servidita. Solo va a tener que ver mucho la voluntad propia en saber y sobre todo en tomar acción, porque ustedes y así como todos nosotros no somos, no somos menos que nadie, y tenemos derechos y tenemos que luchar por ellos, pero antes de luchar por ellos tenemos que saber cuáles son. Sí. Muchas gracias, José. Y bueno, la última pregunta, que nos va ganando el tiempo, Dios mío. Sí, sí. ¿Qué barreras personales o sociales has enfrentado en tu trayectoria laboral y cómo las superaste? Justamente hablabas, ¿no? El tema de todos estos cambios, de aplicar la resiliencia. ¿Y qué lecciones aprendiste que pueda inspirar hoy a los jóvenes presentes? Vale. ¿Qué barreras personales o sociales he enfrentado? Bueno, como jóvenes de provincia, en mi caso particular, aspiramos a trabajar alguna vez en Lima, ¿no? Por el tema de las oportunidades que existen y que van a seguir existiendo. Y muy buenas oportunidades, para decir verdad. Por ejemplo, mi meta personal ahora es llegar a trabajar en un banco en Lima, ya sea en Interbank o en el JP Morgan, que está ligado, ojo, y aquí también les comparto a ustedes, está ligado bajo mis objetivos personales.
ustedes como jóvenes, todas las personas que me escuchan, deben tener claro también cuáles son sus objetivos. Si no tienen un objetivo laboral en este caso, van a apuntar a cualquier lado y van a aceptar incluso, podría traerme a decir cualquier cosa. Y el objetivo no es ese. Ustedes también tienen que plantearse, sentarse por lo menos un fin de semana en su cuarto y decir, mira, ya estoy acabando la universidad o ya estoy egresado, ¿qué quiero lograr? ¿No? Quiero trabajar en la ONU, quiero trabajar como embajador de Perú en Washington, quiero ser un change o un agente de cambio, no sé, un voluntario de la ONU, etcétera. Tienes que tenerla clara para poder ir trabajando y luchando y enfrentar esas barreras personales o sociales. Algo personal que, por ejemplo, que yo estoy afrontando ahora como joven recién egresado de la escuela, es que es aún la brecha geográfica, ¿no? Por ejemplo, si yo postulo justo hace poco vi una convocatoria para JP Morgan para trabajar en el área de practicante en finanzas internacionales. Yo estoy seguro, y eso yo lo he validado con mis amigos que estudian en Católica, en la U de Lima, incluso en la UP, en la del Pacífico, y si yo postulo con mi CV, a pesar que he terminado toda mi malla y tengo cursos en Católica igual, no van a seleccionar porque yo no soy egresado de esas universidades top. Y ahora, hay dos caminos, o te lamentas y dices F, o dices qué tengo que hacer, y ahí va ligado con tus objetivos, para seguir luchando por ese objetivo laboral. Mira, ya sé cuáles son mis derechos, ya sé cómo es la realidad, pero ¿qué debo hacer para afrontar? Entonces yo estoy buscando o planteándome cuál debe ser mi ruta para lograr ese objetivo laboral y vencer esa brecha. Porque algo que también aprendí bastante por el tema mismo de información es que no solo vale lamentarse por lo que nos pasa, sino es que luchar para lograr que las cosas pasen. Porque si no, nadie más lo va a hacer por nosotros. En mi caso, yo soy la segunda generación de profesionales, mis papás son técnicos, ellos no lograron ir a la universidad, sino son egresados de institutos, y aún la aspiración de superación de familiar sigue en proceso. Entonces, yo diría, perdón, tienen que tenerla clara, plantéense objetivos, hagan una ruta de trabajo y sobre todo trabajar por ello, porque si están así como un caballito loco apuntando para todos lados, estoy seguro que no va a lograr nada, porque yo también pasé por eso. Ahora, la segunda pregunta que me mencionabas, ¿qué lecciones aprendí para que puedan inspirar a otros jóvenes? Una frase que siempre la tengo en mi mente y que la aprendí hace años es de Elon Musk, que es Never Stop Learning, que significa nunca pares de aprender. Y eso no significa solamente la parte académica, sino también a la parte social, a la parte laboral, familiar, incluso personal. Uno nunca deja de aprenderse uno mismo. Entonces yo diría, uno nunca debemos dejar de aprender cosas nuevas, porque siempre, todos los días es un desván para poder aprender relaciones personales, cursos. Justo me gustó mucho que la primera compañera, a ver, un segundo, que Rosemary mencionaba Platzi, por ejemplo, yo aprendí en Platzi bastantes cursos, incluso gracias a Platzi me certifiqué como Community Manager y gracias a eso también pude trabajar en una empresa que trabajé un año y medio ya como empleado formal, como estuve en planilla y CTS y todo, y chévere que te digan, no, CTS, mira, por tu certificación por Navidad, por el hecho de julio, y yo dije, wow, mira, siendo tan joven, y cuando, sobre todo en Navidad, cuando miro mi canasta, mamá, mira mi canasta, es bonito cuando no es formal, pero yo también, yo empecé a pedir porque ellos también me querían hacer lo mismo. Pues yo estaba por servicios, dije no, porque yo veía cómo otros compañeros estaban por servicios y yo no me iba a dejar, pues, porque yo ya sabía cómo era, porque investigué, leí. Así que una vez más tienen que saber, no tienen que dejarse de sentir menos por nadie. A ver, un segundo, por favor. ¿Qué lecciones aprendí? El tema de que nunca te rindas, lee bastante, lee y pregunte, sobre todo aprende. Como jóvenes, estoy seguro que los mayores nos tienen mucho que enseñar. Claro, hay cosas buenas y malas, pero siempre tenemos que aprender lo bueno y lo positivo y para impactar a nuestros amigos, compañeros. Yo tuve la oportunidad siendo estudiante todavía, de ser jefe de marketing de una empresa inmobiliaria, no voy a decir su nombre, de una empresa inmobiliaria que facturaba casi 1,5 millones de soles anuales. Y es tremendo porque justamente la mentalidad de los dueños, que también eran jóvenes, era de seguir invirtiendo en jóvenes. Y yo les dije, yo tengo a dos compañeros de la universidad que son muy buenos en lo que hacen, y los puedo traer. Y sí, normal. Y yo traje a mi mejor amiga, que era justamente la delegada del salón, y era muy buena en lo que era gestión. Le pusieron en el área de administración. Y a mi amigo, que era muy bueno en finanzas, lo traje para el área de contabilidad de la empresa. Yo, bueno, siempre he querido aprender marketing y me pusieron en esa área. Incluso
algo particular, y no sé si está ligado con el rasgo opresor. Cuando les comenté que había entrado a una empresa donde me trataron mal, me pagaban una miseria, y cuando me salí, yo me salí así de manera introspectiva porque justamente me llegó la oportunidad de la empresa inmobiliaria, y algo, la verdad que hasta ahora no lo entiendo, pero que vos ustedes me pueden dar ahí un insight después, es que el dueño de la empresa anterior le llamó a mi actual jefe, bueno, a quien era mi jefe en ese entonces, a mi jefe de la inmobiliaria, diciéndole por qué me había jalado a mí a su empresa actual. Y yo me puse a pensar, o sea, si realmente querías que me quede o un profesional que se quede, ¿por qué no cumpliste la valla, no? De por lo menos tratarlo bien o cumplir con el sueldo, lo que se debe, etcétera. Y incluso creo que tuvieron ahí una leve discusión, una leve trifulca, pero o sea, la pregunta es ¿por qué, no? Y al final, como, no me acuerdo quién mencionaba, pero ¿por qué los emprendedores tienen que buscar, o tienen que esperar, mejor dicho, a que pase algo malo, a que venga una FIL, o a que venga una autoridad, o que algo pase, para recién valorar a los empleados jóvenes? Porque el talento hay, el talento está ahí. Y algo que también no puedo dejar de decir es de la formación. También Rosemary mencionaba la formación, es muy importante, porque todos salimos de la universidad, porque en mi salón éramos como 32, todos habíamos estudiado lo mismo, llevamos todos los créditos y todo, pero al final, ¿qué nos diferencia? Siempre es importante formarnos. Ahora, yo entiendo también que hay una brecha del tema de quién puede pagar un curso de católica y quién no puede pagar un curso de católica. Yo tuve la oportunidad, gracias a mis papás, pagar cursos en católica, en UTEC, pero yo también tengo amigos y compañeros de que no pueden. Pero igual, hay accesos, por ejemplo, cursos gratis de Google, si no me recuerdo, igual de Microsoft. Hay, o sea, oportunidades, hay solo falta voluntad de seguir aprendiendo. Y si no es voluntad, como agentes de cambio, decirles, oye, mira, ¿sabes qué, mano? Hay este curso gratis, mira, si no puedes pagarte, tómalo mientras tanto, y cuando ya tengas la oportunidad de tener un ingreso más o menos interesante, te pagas un curso ya que pese, ¿no? Existen, pero ya como jóvenes hay varias ahí, ¿no? Cosas en la cabeza, en el amor, vicios, etcétera. Depende de uno. Yo estoy seguro que depende de uno, y sobre todo de seguir contagiando a nuestros coetáneos, seguir contagiando a nuestro grupo de amigos, seguir impactando de manera positiva. Siempre me encanta esa frase. Y ya para terminar, buscar siempre el bien común. Yo sé que estoy seguro que hay personas muy buenas en todo el país, y debemos de juntarnos para seguir y buscar y lograr sobre todo el cambio que tanto queremos, porque el Perú, como decía Jorge Azadre, es mucho más grande que sus problemas. Muchas gracias. Ay, gracias, José. Qué inspirador, la verdad. Me has animado mucho. Y bueno, me llevó la frase, nunca pares de aprender. Y bueno, es cierto, ¿no? Tener este objetivo claro, porque si no tenemos un objetivo claro, y aparte de los vicios, de estar en, no sé, en el romance, en el tema romántico, vamos a estar mucho más perdidos. Entonces, no sé si por favor me lo podrías enviar nuevamente por el chat, lo que vayas a compartir, o el otro caso si podrías nuevamente solicitar el permiso. Ah, ya vale, las slides. Normal tengo tiempo. No sé. Sí, Sí, bueno, ya son las 10, ya con fe terminamos a las 10, pero sí, normal. Si ya, podría perfecto. compartirlo, no hay problema. Encantados de escucharte. Sí, mira, justo lo había descargado, pero dale, lo había descargado, pero te paso el Canva, ¿vale? Ok, ok. Yo aquí lo comparto. Ya, perfecto. A ver, un segundo. Y bueno, uno de los puntos que la verdad que creo que surgió con lo que estaba comentando José es la fuga de talentos. Aquí en Perú también hay muchos chicos que lamentablemente sí se están yendo y con este tema de la falta de oportunidades y todo. Y creo que también sería un punto importante tocarlo antes de cerrar este conversatorio y tenerlo en reflexión, ¿no? Si bien es cierto, siempre estamos buscando capacitarnos, buscar nuevas oportunidades, pero también es importante que impactemos, ¿no? En nuestras regiones, donde más creo que actualmente lo necesitamos más que en Lima, como lo estaban comentando. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Yo, por ejemplo, yo tengo un amigo que es de San Marcos, estudia en San Marcos, estudiaba en San Marcos Sociología, hizo un intercambio de un semestre a la Universidad Stony Brook de Nueva York, la Universidad Pública de Nueva York, y se dio cuenta de que es otro mundo, es totalmente otro mundo, y ¿sabes qué? Hizo algo muy inteligente. Renunció a su vacante como estudiante en San Marcos
y volví a postular en la Universidad de Stony Brook para poder estudiar desde cero la carrera, ya no de zoología, sino de economía. Algo curioso que nos comentó mi amigo es que en esa universidad estudió Keiko Fujimori hasta octavo o sexto ciclo, administración de empresas. Y es una universidad pública, ojo. Después creo que cuando fue primera dama en el Perú, Keiko estudió en la Universidad de Boston, que es una universidad privada, y bueno, es otra historia. La cuestión es de que existe la tendencia dentro de lo que he podido conocer, ojo, no es ningún dato oficial, que los jóvenes sí se quieren del país. Se quieren el país porque sienten de que está perdido, de que no hay oportunidades, y si las hay, te abusan, te maltratan, te consumen más de 10 horas y mucho más. Y yo tengo mi grupo de amigos, justamente también tuve la oportunidad del Parlamento Joven, y la mayoría de mis compañeros quieren irse al país, quieren estar en Estados Unidos, en Londres, en Japón, pero bueno, ya. Ahí está. Pónganse el inicio, por favor. Entonces, en el slide 3. Uy, me voy a enfermar, creo. Así, sí, en el slide número 1, perdón. O si uno con los tecladitos, retrocedes. Creo que estás ajá, con un lapicito, a ver. Sí, se me murió. A ver, dame. ¿Quién se murió? Es que voy con la batería muy baja y ya Ah, man, ya. estoy sufriendo. En todo caso, pásame Sí. o si no lo dejamos ahí, no tengo ningún problema tampoco, Carol. O sea, igual ya pude compartir lo principal que tenía que decir. Oh, gracias, No, José. sí, tú decides, tú decides. Sí, creo que por el tiempo también y recordarles a todos los asistentes que por favor se registren. Enviaron un link de asistencia y bueno, igual le vamos a compartir lo que nos ha enviado José, también los panelistas anteriores. Y bueno, la verdad es que ha quedado el tiempo quedó muy corto. Ya nos hemos pasado casi 2 horas. Y nuevamente agradecerles por su tiempo a cada panelista, por compartirnos su experiencia, por justamente abrirnos y definitivamente ha quedado claro que necesitamos más de estos conversatorios para poder ampliar estos conocimientos, no solo de derechos laborales, sino de repente en otros temas. Y bueno, a cada participante agradecerle por acompañarnos en esta noche casi 2 horas. Nos hemos llevado reflexiones valiosas, sobre todo en estos retos, oportunidades que estamos teniendo en el trabajo, para tener un trabajo digno, ¿no? Especialmente en Lambayeque y Piura. Y bueno, como lo decía nuevamente, necesitamos más espacio, con mucho más, más tiempo para podernos escucharnos, informarnos, poder compartir esta información y bueno, y actuar sobre todo, ¿no? Actuar, este, capacitarnos, como ya lo hemos mencionado en estas horas. Bueno, como moderadora del día de hoy, me quedo con la convicción de que justamente, ¿no? Necesitamos diálogo, pero también necesitamos acción y acción colectiva entre todos nosotros. Entonces, sigamos teniendo más y fomentando estos conversatorios. Y muchas gracias nuevamente por su participación y sobre todo por su compromiso. Y bueno, les indicaba nuevamente que tienen ahí el link para que se puedan registrar. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, chicos. Tengan una bonita noche. Gustazo, igualmente, gracias, que tengan un bonito fin de semana. De Chao. igual forma, muy buenas noches, chicos. Antes de finalizar, les quiero compartir pantalla con referente a nuestra convocatoria. ¿Sí logran ver? ¿Me confirma? Todavía, por lo menos yo no observo. Espérate. Ahora, sí, 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 ¿verdad? ahora sí, 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 ahora sí. Susanita.
Ya, antes de despedirnos en sí, les quiero compartir nuestra convocatoria actual que está vigente hasta finales de de junio, para pertenecer a la Fundación ECOS. Los requisitos son los siguientes: tener 18 a 35 años, ser un activista proactivo, tener experiencia en trabajar en equipo, como asimismo también capacidad en organizar o también liderar proyectos. Y pues estará hasta finales de julio, hasta finales de junio, del cual prácticamente todavía tienen tiempo aún para postular. Y asimismo también informarles que de aquí en adelante vamos a tener más eventos, así como este. Y también aparte de ello, de una cierta forma, como bien mencionó Carol, se necesita más acción y menos palabras en sí en realidad. Y esta es una de las reflexiones del día de hoy, como asimismo también me quedo pensantemente con la frase del estimado panelista último, del cual sí es una reflexión muy buena. Y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, chao, chao, buen fin de chao. Hasta luego, chicos.